Mira. Para no olvidarme lo dejo ya grabando, que si no luego la lío. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todas y todos y bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass que voy a compartir junto a Marta, a quien le paso el turno para también que pueda saludar, y os vamos a explicar ahora cómo funcionará esta masterclass. Hola Marta, qué bien Hola hoy verte. corazón, lo mismo, bienvenidos, bienvenidas. Y como decía justo antes de conectar la grabación, cuando estaban conectando los primeros, enhorabuena a todos y todas porque hoy en día dedicarnos unos minutos para crecimiento, bueno, en este caso un poquito más, de verdad es algo súper importante, no solo para nosotros, sino para luego, en este caso, para saber relacionarnos con nuestro entorno y para facilitar la comunicación con la gente que queremos. Cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas que vemos cambian y eso se expande a todo nuestro entorno. Y nada, pues encantada de estar aquí con Super Aran, como no. A mí cuando me lo propuso digo, pues ¿con quién mejor? Por favor, pues vamos para allá. Así que espero que os guste y que lo recibáis, con que lo recibáis con la mitad de cariño con el que lo hemos hecho, vamos bien. Gracias, Marta, y gracias a todas y todos. Lo que os vamos a pedir es que durante la masterclass estéis siempre con el micro apagado y la cámara abierta si os apetece, para que también sea un poco más distendido este momento, ya que estamos acostumbrados a videoconferencias donde no vemos. Aprovechemos este espacio que es distinto, que es más de aprendizaje para poder estar más en relación. Además, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy durante esta masterclass. Aparte de eso, lo que os ha dicho Marta antes, que vuelvo a repetir, es que en el chat, cuando dejéis preguntas, dejadlas en mayúscula, porque de esta manera, como iremos compartiendo también en algún momento cómo nos sentimos y tal, como mínimo podemos nosotras visualmente descifrar qué es una cuestión o una pregunta y qué no. Y si en algún momento hay algo que se traba, lo dejáis en el chat o levantáis la mano, y si verdaderamente podemos darle espacio, lo daremos. Pero nuestra intención es esta primera hora hacer toda la explicación del tema que hoy vamos a tocar, y que además vamos a intentar darle como una mirada diferente a lo que hemos venido trabajando hasta este momento, para luego poder dejar la última media hora para preguntas, cuestiones, resolver todo aquello que quede. Así que vais a tener un espacio para poder preguntar, ¿vale? Con esto damos inicio a esta masterclass, que hablaremos sobre cómo podemos hacer que ese estado del yo, ese estado interno, esté presente dentro del marco terapéutico. Y hemos querido traer esto dentro de lo que nos apetecía también como profundizar, porque también es un trabajo para nosotras de traer toda la experiencia de terapia y trasladarla a algo que se pueda entender. Lo hemos querido hacer desde la mirada del trauma, porque es desde donde está la mayor de las dificultades a la hora de hacer un acompañamiento terapéutico. Con esto lo que voy a invitaros es a quien no conozca nada de trauma, sumergirse en trauma, conocer qué representa y por qué hay tantas dificultades a la hora de observar ciertos movimientos o cambios en una persona que viene con un trauma, y cómo las diferentes técnicas que hemos implementado pueden ser más útiles o menos, incluso pueden desviar el propósito si no atendemos a algunas necesidades que surgen. Entonces, lo primero, antes de comenzar a hablar del estado del yo, que luego además Marta nos va a hacer una explicación sobre los estados del yo y los estilos de apego, lo que quiero que os quede claro que es el trauma, ¿vale? El trauma no deja de ser una herida que no pude transformar en el pasado, no tuve las capacidades, no tuve la oportunidad, no tuve las estrategias o no tuve los referentes para poder transformar eso en una estrategia que fuera sana para mí. Es adaptativa, por lo tanto es creativa, pero quizás no es la mejor. Pero hasta el momento me ha servido para estar hoy en el presente. Aran, Lo que... medio segundo, Aran, un segundito, por fin. Es que estoy viendo que están tomando nota. Escuchadme, no os metáis en el niño ansioso de necesitar la información, porque luego se os va a mandar, todo lo que estáis viendo aquí, se está quedando grabado y lo vais a poder ver. Entonces, poneros en el adulto o en el niño, pero en el niño Auténtico. disfrutarlo, ¿vale? Y luego ya, cuando tengáis y recibáis la grabación, entonces ya sí, os ponéis en el adulto y tomáis todos los apuntes que queráis,
pero permitiros disfrutar del entorno y de la compañía de todos los que estamos, que para mí personalmente es un regalo. Perdona, Ana, que te interrumpí. No, y me gusta mucho que me interrumpas porque además aclaro algo con lo que ha dicho Marta, estemos en relación, o sea, mirémonos a la cara, hoy estemos presentes, porque eso es lo que vamos a aprender en la relación con el trauma, que hay que estar presente, y presente es mirar, estar atento al otro, a lo que cambia, y nosotras cuando os pedimos abrir la cámara también es para ver cómo responde el grupo en cada momento. ¿Qué relación se está creando aquí en este momento? ¿Cómo puedo generar un espacio de seguridad y de confianza? Así que disfrutadlo, como dice Marta, y luego ya tomaréis apuntes. Tenéis 15 días para tomar apuntes sin ningún problema. Bueno, con esto, el trauma es una herida y hay distintos tipos de heridas. Hay heridas, como podemos hablar del trauma agudo, que suceden en un momento dado donde la persona quizás tiene una estructura de seguridad interna muy, muy calmada, donde su estado es de mucho entendimiento y de integración, pero vive una experiencia traumática. Y aquí todos los que habéis hecho descodificación biológica sabéis que iríais a buscar ese conflicto programante y abordaríais esa dificultad, etcétera. Pero no es la mayoría de las ocasiones que nos encontramos esto en terapia. Lo que viene es una persona fragmentada. Y detrás de una fragmentación habitualmente hay dos tipos de trauma. O el trauma de la infancia, todo aquello que ha sido un trauma específico en la infancia, o un trauma relacional y complejo. Y es que no solo ha sido en la infancia, sino que se ha cronificado y a lo largo de mi existencia he seguido encontrándome en situaciones donde las relaciones no eran seguras, no eran donde yo me pudiera estabilizar, no he encontrado ese espacio. ¿De dónde proviene ese trauma relacional? Pues de un entorno donde no tuve ni seguridad ni confianza y además probablemente se me privó de ciertas necesidades relacionales mínimas, como puede ser pues un abrazo, una escucha, hubo negligencia, hubo abandono, o hubo maltrato, o hubo situaciones donde hubo ausencia de referentes que podían hacerse cargo. Desde el no estar presente, estoy en la casa, cocino, hago todo, pero no estoy en relación, a desde negligencias donde han habido abusos, maltratos y todo tipo de situaciones que conocemos. En ese espacio, esto se denomina el trauma relacional o complejo. Lo habréis oído hablar de los dos nombres o a partir de ahora, cuando lo escuchéis, ya sabréis por dónde va. ¿Qué le pasa a una persona cuando ha vivido una situación así? Que las dificultades con las que va encontrándose en la vida las tiene que sostener o afrontar desde un estado interno fragmentado. Y ese estado interno fragmentado es una alteración del quién soy. Estoy en un proceso donde mi posibilidad de sostener eso no es desde un adulto funcional que entiende que hubo un niño en el pasado que tuvo dificultades y que ahora no hay inseguridad, sino todo lo contrario, lo estoy viviendo desde un lugar donde se reactivan y se reactivan gracias a los flashbacks emocionales, sensaciones, percepciones, que es visceral, es nuestra parte más primitiva, me dice que hay peligro, con lo cual tengo que aplicar todas mis estrategias que he conocido hasta este momento. Y esto llega a terapia, llega alguien que dice, mira, es que me encuentro que repito, que siempre me pasa lo mismo, llego en un estado interno de muchísima alteración, o me pasa que todo lo que me sucede en la vida es dramático y traumático y necesito hacer algo diferente. Y aquí es donde el terapeuta tiene un desafío, porque tiene que entender la historia del otro, pero no la puede entender como un libro donde empieza un capítulo y acaba, sino que tengo que indagar y tengo que reconocer a esa persona ante cómo se comporta en terapia, cómo explica lo que le ha sucedido, cuál es el relato que trae y cómo lo está experimentando a nivel somático. Y entonces desde ahí yo voy haciendo un chequeo de toda esa información, voy integrándola y voy diciendo, vale, tenemos una persona con estas dificultades, trae esto a consulta, es muy posible que debajo haya todo esto, vamos a tener que acompañar cómo. Y ahí es donde hoy os vamos a explicar qué vamos a hacer según los escenarios que nos encontremos. Lo primero que vamos a observar es que para poder entender el cómo acompaño, tengo que ir a observar primero cuáles son los estados internos de la persona.
Y aquí voy a hacer una introducción. Voy a compartir un momento pantalla para que podáis ver bien. Espero que se vea perfecto. ¿Estáis viendo bien la pantalla ahora? ¿Sí? Perfecto. Vale, pues vamos a... No se pone la... Ahora. Ahora sí. Bueno, os dejo de ver, pero ahora os volveré a ver enseguida, ¿vale? Entonces, aquí hablamos de lo que es el trauma relacional y lo que vamos a observar ahora es que a partir de estas dificultades que tenemos en las relaciones principales, donde están los padres, los cuidadores principales, y lo que representa para mí esta sensación de inseguridad, donde hay una fragmentación, vamos a comprender cómo son estos estados internos. Y hoy nos vamos a quedar con lo que nos explica Eric Berne con el análisis transaccional. Vamos a hacer un mix de algunas de las teorías, no vamos a hablar de todas, hemos elegido estas porque son muy fáciles de entender y realmente en la terapia se perciben con mucha facilidad estos encuentros, ¿vale? Pero lo primero que quiero que veáis es que vamos a observar que dentro de un estado interno, como mínimo, hay 3 partes. Luego hay muchas más partes intrapsíquicas, pero como mucho hay 3 estados, como les denominaba Eric Berne. Él lo que desarrolló en esta teoría de análisis transaccional es que tenemos interacciones en todos los espacios donde convivimos, donde están nuestros entornos más directos y, por lo tanto, estas interacciones son transacciones donde pueden salir y emerger todos aquellos conflictos que no hayamos trabajado o no hayamos podido integrar o no hayamos podido observar. Y él hablaba de 3 sistemas de funcionamiento donde los estados del yo nos están reproduciendo nuestra forma de funcionar. Y el primer estado que Eric nos regaló es el estado padre, porque es el que reproduce los mandatos externos. Si en casa se decía una cosa, yo introduzco esa información en mí, la hago también parte de mi sistema, formo parte de un lugar donde para pertenecer he tenido que integrar también la forma en la que nos relacionamos, las reglas, los patrones, el funcionamiento, etcétera. Ese estado padre, desde un estado integrado en una persona que es segura, que tiene su estado adulto muy trabajado, es una parte que es funcional, porque nos trae también muchas veces esos deberías, esas reglas, esos modos adaptativos de relacionarnos y que los necesitamos para convivir en sociedad, pero no cuando se desregulan, que es lo que vamos a ver ahora. El estado niño, que es uno de los segundos estados que propone Eric Berne, es este que contiene toda la parte del disfrutar. Se habla siempre de ese estado niño auténtico, cuando estoy conectado con la vida, con el disfrute, con la emoción, cuando puedo vivir y experimentar desde la creatividad con seguridad. Pero aparece un niño que se siente frustrado, culpable, que se siente con miedo o que se siente enfadado, cuando no he tenido figuras de seguridad que me permitieran que ese niño emergiera. Y por lo tanto, lo que estoy construyéndome es desde donde me quedé anclada o anclado. Me quedé desde el miedo, me quedé desde el dolor, me quedé desde el tener que complacer para recibir amor, el tener que buscar las castañas en esa familia para tener un lugar y por lo tanto seguramente acumulo mucho dolor o mucha rabia por toda la frustración generada, con lo cual hay una disfuncionalidad de ese estado interno, porque no está saliendo la parte auténtica que me permite vivir una vida desde esa expresión. Y el otro estado interno que comenta Eric Berne es el del adulto, que es este que puede tomar decisiones reflexivas. Tomar decisiones reflexivas es poder permitirnos un espacio, ¿no?, donde puedo pensar, donde puedo integrar si esto es bueno para mí, si afecta al resto, si tiene alguna dificultad para los que están a mi alrededor la toma de decisión, pero sin olvidarme de quién soy. Es decir, soy coherente con lo que pienso, siento y digo. Y para que ese adulto pueda estar funcional, necesita poder acoger todas sus partes. No se trata de eliminar el estado del yo padre o del estado del yo niño para que pueda crecerse el estado del yo adulto. No, se trata de poder integrarlo todo. ¿Qué pasa cuando el estado yo padre y el estado yo niño
toman el control de la vida de un adulto, que el adulto queda secuestrado. Entonces es cuando habéis oído hablar alguna vez de que el self se pierde, es decir, no sabemos dónde está y todas mis decisiones pueden estar con un mandatario como puede ser el Estado niño o el Estado padre y puede haber una variación entre estos estados. No sé cómo reacciono, aparece este enfado, aparece este miedo, aparece lo que tiene que ser y formamos una percepción interna de quién somos desde todo esto que no nos gusta. ¿Y qué es lo que vamos a tener que integrar para poder recuperar a ese estado adulto? ¿Cómo se relaciona con el trauma estos estados del yo que propone Eric Berne? En el estado padre lo que vamos a ver son esas personas que son muy rígidas. Yo siempre hablo de la psicoflexibilidad en terapia. Hemos de trabajar la rigidez. Son muy controladoras, pueden tener una tendencia muy castigadora y para quien conozca un poco más sobre toda la teoría de Freud hablaríamos de ese yo crítico, ese super yo que se polariza hacia el yo crítico y toma las riendas de la vida de la persona, porque todo tiene que ser así. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que en ese estado está encontrando seguridad la persona, pero le hace daño. Entonces no puedo quitarle algo que le da seguridad así como así y decirle todo lo que te pasó ya no existe. Tengo que recuperar la seguridad acompañando. Esto hablaremos luego de cómo. En el estado niño, aquí lo que vamos a ver es las grandes heridas de vulnerabilidad. Todas esas heridas que hablan de humillación, de rechazo, de la sensación de abandono, todas esas heridas de vida que nos han acompañado y que cuando aparecen son tan dolorosas y son tan de dentro, hablan de ese niño que ha quedado retenido en un estado interno muy reactivo. Luego veremos formas de reaccionar, pero aquí es donde se alojan las heridas primarias, aquí es donde se han programado para los descodificadores, descodificadoras, los conflictos programantes, están ahí porque hubo algo que no se pudo proteger. Y por lo tanto, cuando estos estados gobiernan mi forma de relacionarme, lo que están es intentando evitar que yo esté en contacto con el trauma, están intentando protegerme, están buscando formas de salir otra vez de ese mismo dolor. Quiero escapar de eso, no quiero volverlo a sentir. Ya sé lo que fue experimentarlo y no lo voy a repetir, con lo cual se apoderan y también gobiernan para evitar el contacto con lo más doloroso. Y aquí lo que sucede es que entonces el adulto secuestrado, el adulto que ha perdido la capacidad de emerger en estos espacios, lo que tiene es una sensación de inaccesibilidad. Y es cuando hay los estados disociativos, que luego también vamos a comentar. Entonces, muchas veces en el trauma, como el cuerpo sigue en contacto con ese peligro, no hay posibilidad de que esto surja. Voy a dejar de compartir para ahora pasar el turno enseguida a Marta, pero con esto lo que quiero compartiros es que cuando estamos desde ese estado interno donde la persona se ha fragmentado, está en contacto con ese trauma, está en esa sensación de que el mundo, el exterior es tan doloroso, lo único que podemos hacer en terapia es crear espacios de seguridad. Y hablaremos de eso más adelante. Pero ahora sí que le voy a dar el turno a Marta para que pueda compartiros la información sobre los estados del yo y los tipos de apego. Marta, ¿quieres que comparta o me dices cuándo quieres que lo muestre? Bueno, compártelo para que lo tengan presente, dónde está el padre, dónde está el adulto y dónde está el niño. Vale, y de aquí un ratito lo saco y tú sigues hablando, ¿no? Ok. Vale. Vale, lo que vamos a ver ahora es para qué nos va a servir esto a la hora del acompañamiento. Para mí, ¿qué es lo importante? A mí sí me gusta destacar, ¿vale? Tener en cuenta, el padre está arriba, el niño está abajo y el adulto es el que está en el medio. El adulto es el que está, digamos, el que hace de interfaz en un ordenador. El interfaz del ordenador es el que convierte lo que yo tecleo a texto en la pantalla. Entonces, el padre regula las exigencias del padre con los deseos del niño. Cuando, como dice Aran, cuando no tenemos un adulto completamente desarrollado, ¿qué es lo que ocurre? Existe la disfuncionalidad. Entonces tenemos o la persona que está siempre
en el niño y está siempre en el yo, mi, me, para mí, yo, mi deseo, yo, lo que hago, yo, o el que está en el padre y es el crítico, el de carácter fuerte, el que no siempre está estructurado, siempre se rige por la norma. Sin embargo, el niño no tiene normas. Entonces, el padre lo que hace es atender las exigencias de los dos, los requerimientos de los dos y llegar a un punto intermedio. Es decir, os pongo un ejemplo. Suena el despertador por la mañana, ¿vale? Y nuestro niño pequeño dice, uy, qué pereza. Hoy voy a decir que no voy a trabajar, me quedo durmiendo y digo que me duele la tripa y no voy. Esto nos ha pasado a todos. Y acto seguido aparece el padre y te dice, no seas irresponsable, tienes que ir a trabajar, es tu responsabilidad, es lo que te está permitiendo ahora tener un futuro, tener un sustento, tienes que ir. Entonces el adulto es el que dice, bueno, vale, es verdad que tengo que ir, pero es verdad también que tengo un poco más de sueño, entonces me quedo 10 minutitos más y luego corro un poquito más, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un adulto, para mí lo más importante del adulto es el que observa, el que analiza y el que reacciona en el presente, mientras que el padre y el niño no suelen estar en el presente. ¿De qué manera está esto relacionado con los tipos de apego? Sabemos que hablamos de dos tipos de apego, el apego seguro y el apego inseguro. Yo observo mucho que dicen, yo tengo un apego inseguro, pero dentro de los distintos apegos inseguros, lo que está claro es que ahí el padre no existe, brilla por su ausencia, pero sí el ver un poco cómo se está relacionando la persona, desde qué tipo de apego está funcionando, sí nos puede dar un poco la pista de en dónde se está posicionando, es decir, en qué parte se generó la herida. La mayoría de las veces vamos a ir al niño, pero es desde dónde reacciona el niño. Si tiene un padre o una madre, no tiene que ser padre, padres son las figuras parentales. O sea, nuestro padre se desarrolla con toda la enseñanza de mamá, de papá, de los abuelos, de los tíos si están en el entorno familiar, de los profesores. Es decir, esta estructura del padre, el estado del yo padre, es el que representa la norma y la educación, igual que la sociedad, ¿vale? Evidentemente es necesario para tener una trazabilidad a nivel de la sociedad, pero si nos quedamos ahí y estamos siempre en la norma, pues evidentemente eso no tiene ningún sentido. Tenemos que tender a colocarnos en el adulto y ese va a ser nuestro papel como acompañante. Perdón. Vamos a tener que ir identificando, según estamos viendo, los distintos estadios de la persona a nivel de comportamiento, a nivel sobre todo de cómo se relaciona. Ahí es donde vamos a ver si evidentemente existe un apego inseguro. El apego, ¿vale?, es la seguridad en el vínculo, como decía Aran, hasta qué punto yo me he sentido soportado y se me ha permitido ir desarrollándome. Dentro de cuando no existe este vínculo, cuando esa sensación de seguridad no existe, tened en cuenta que estamos hablando, se da a muy temprana edad, con lo cual no tenemos herramientas. Entonces ahí es cuando empezamos a desarrollar distintas estrategias. El apego seguro es el apego que se desarrolla durante la infancia, cuando el niño siente que tiene respaldo, cuando las figuras parentales están por él. Es decir, necesito algo, tengo un requerimiento y de una manera u otra, mamá, papá, quien sea, está. El problema está cuando esas personas que tienen que apoyarle y protegerle no están, o cuidado, no están como el niño necesita que esté. Porque muchas veces decimos, es que mi padre no estuvo. Bueno, estuvo hasta donde pudo y hasta donde supo. Lo primero que tenemos que ver es aceptar y asumir nuestra propia responsabilidad. Para eso es para lo que las personas piden que les acompañemos, porque desean colocarse en el adulto y asumir su responsabilidad. Una cosa que os comparto, cuando alguien os venga a que le acompañéis y le habléis de responsabilidad, lo primero que vais a notar es, oh, yo responsabilidad. Tenemos miedo a la palabra responsabilidad y es una palabra preciosa. La palabra responsabilidad, o sea, lo que tenéis que decirle a la persona que vais a acompañar es decir, con todo lo que vamos a hacer vas a aprender a responder con habilidad. Eso es la responsabilidad, ni más ni menos. Lo que pasa es que a una persona que no tiene un adulto desarrollado, eso se le hace un mundo, pero vamos a acompañarle a que genere un entorno y una seguridad personal,
¿vale? Desde donde sí pueda asumir esas responsabilidades y responder con habilidad. Dentro de los apegos vamos a ver que existen varios tipos. Cuando hablamos de los apegos inseguros, recordar que es cuando no hay un apego seguro. Y dentro de los apegos inseguros vamos a tener el ansioso, que también se llama ansioso ambivalente, que vamos a ver que tiene 3 variantes, el apego evitativo y el apego desorganizado. El ansioso ambivalente, evidentemente vais a ver que en cada uno de ellos no hay adulto, ¿vale? Con lo cual, una persona ansiosa es la que, como no tuvo esos afectos, esa protección durante su infancia, se ha generado el necesito que me hagan caso, necesito. Y son, como digo yo, las personas monito, ¿no? Yo era de esas. Yo era él, necesito que estés, necesito saber que estás continuamente. O sea, hoy, mañana, pasado, al otro y al otro. Si un día no sé de ti, si en un momento determinado quedas en comunicarte conmigo a las 5 y a las 7 no lo has hecho, se me empieza a generar angustia. ¿Por qué? Porque me conecta con, Dios mío, me van a dejar, me pueden abandonar o me puedo sentir desprotegido como hubo en aquel momento. Vamos a ver que las personas ansiosas no se relacionan, ni muchísimo menos, desde un equilibrio, como su nombre indica, es el ansia. Entonces, ¿qué ocurre cuando vemos cómo vamos a detectar una persona ansiosa? Porque te va a decir de necesito, espero, me tiene que dar, porque tiene que, me tiene que, ¿vale? Ahí ya es, me tiene que porque lo necesito, si no lo tengo, entro en conflicto, ¿vale? Vamos a ver que una persona ansiosa, sobre todo vais a ver que en pareja, son las típicas personas, pareja o en amistad, yo también lo he encontrado mucho, son las que están en el necesito recibir y para eso doy, pero espero que me des o sea, que tú me des a mí lo mismo que yo te estoy dando a ti. Y no tiene por qué ser así, damos por hecho que todos somos iguales, y no es verdad. Entonces, una persona con apego ansioso va a estar en la exigencia total, ¿vale? Y por supuesto, cuando no recibe aquello que necesita, las reacciones son desproporcionadas. Es cuando decimos, madre mía, ¿cómo se me ha podido ir a mí la cabeza en este momento y montar el numerito que he montado? Porque lo montas desde el niño, porque no te duele lo que estás viviendo, la situación, no la estás gestionando desde un adulto, te toca directamente con esa herida y lo vives con la misma intensidad que lo viviste con 3, 4, 5, 6 o 7 años. Entonces, no estamos tontos, simplemente no estamos regulados, vamos a decirlo así. Nosotros lo que tenemos que ayudar a la persona es a que encuentre esa regulación a partir de sus 3 fases. Vamos a ver que dentro del apego ansioso hay 3 variantes. La parte de la variante complaciente, que eso es el niño sumiso total. ¿Qué necesitas? ¿Qué tengo que hacer? Yo estoy aquí para ti y yo no cuento. Con lo cual, os podéis imaginar qué adulto, qué persona mayor, no adulto para no confundir, qué persona mayor se genera desde esta base. Personas que no pueden y no saben poner ningún límite. Con lo cual, son personas que todo el mundo se les sube por encima y son, como digo yo, carne de cañón de los que están en un padre crítico negativo, ¿vale? Y están incluso a veces cerca del narcisismo. Se aprovechan de este tipo de personas, ¿vale? Luego tenemos el asertivo agresivo, que lo que trata es de calmar su ansiedad tratando de cambiar al otro. No, porque es que yo necesito que tú me digas, y sobre todo necesitan, no vale lo que les dicen, necesitan continua demostración de ese vínculo que tienen contigo, ¿vale? Luego tenemos el victimista, que este lo conocemos mucho, ¿vale? Vive en la ansiedad. Porque a mí siempre, porque me pasa a mí todo, porque fíjate, porque me ha hecho, porque me ha dicho, porque me pone, me quita. No. ¿Cómo te sientes tú ante eso? Y ahí vemos perfectamente cómo no se saben regular, no saben poner un límite. Tu límite acaba donde empieza el mío. Y ahí es donde vamos a generar un equilibrio. Pero como no me han enseñado nunca a poner límites, y cuando los he puesto o no se me han respetado o incluso se me ha regañado, pues entonces he aprendido que con tal de que me quieran, todo sirve. Y entonces, evidentemente, ahí lo que tenemos que explicarles es que la relación entre dos personas es la persona, tú, y la relación es el vínculo que une. Y es lo que hay que empezar a trabajar
pero por supuesto ocupando tu lugar. Y tenemos que ocuparlo desde el adulto, es lo que tenemos que ayudar a la persona a desarrollar. El apego evitativo son aquellas personas que se muestran fríos y distantes. Cuando empiezan a tener algo de vinculación emocional, echan para atrás, se echan para atrás. Estas personas son, a veces, sobre todo, se juntan mucho con personas de apego ansioso y entonces, claro, la persona evitativa intenta decir, uy, mira, ahora mismo no me siento bien para hablar de esto, me voy. Y el otro, no, si se va me deja de querer, no te vayas. Entonces hace todo lo posible para que no se vaya. Y el otro, cuanto más está encima, más se quiere ir. Y cuanto más se va, el otro más está encima. Y esto lo vamos a ver en relaciones de pareja, en relaciones de trabajo y en relaciones interpersonales de amistad muy a menudo. Con lo cual, ahí que nos está diciendo, no hay adulto entre ninguno de los dos. Cuando hay un apego evitativo, la persona que tiene apego evitativo, su descanso lo encuentra en la soledad, en el retiro. Ahora, ¿qué ocurre? Mientras esta persona está en su retiro, está en su soledad y se está regulando, el que está con apego ansioso está el de apego ansioso tiene su momento de tranquilidad, bla, 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 y vuelve, y como quiere, bajo todo punto, evitar el conflicto, actúa como si nada hubiese pasado. Entonces, el de apego ansioso dice, bueno, no me vas a decir, demuéstrame que has hecho cambio. Es decir, mirad cómo este tipo de relación es muy habitual entre las personas y ahí detectaréis, ya tenéis un poco las pistas para ver quién está en un apego ansioso y quién está en un apego evitativo. El apego evitativo no consiente la crítica, ¿vale? Y su talón de Aquiles es sentir que no dan la talla. Luego vamos a ver el apego desorganizado. Estas son personas que explotan con facilidad. En el apego desorganizado incluso es más posible que lleguen a sobrepasar la línea que hay entre la rabia y la violencia. El apego desorganizado se genera cuando yo voy a buscar esa figura de referente siendo pequeño y no solo no encuentro una respuesta, porque eso serían los otros dos tipos de apego. Aquí lo que encuentro es la agresión, o bien física, o bien verbal, o decirme que te calles, que tú no sabes, que tú no cuentas. Entonces ahí lo que se me genera es, en cualquier momento que yo siento que no me dan la razón, que pierdo un poco el control de la situación, lo vivo de una manera desproporcional. Y son esas personas que saltan, como digo yo, al hiperespacio y además son personas que es acumulativo. Es decir, por no generar conflicto temprano, van aguantando, van aguantando, van aguantando, pero claro, van aguantando en situaciones que para nosotros no tienen aparentemente ninguna conflictualidad, pero para ellos sí. Y lo van aguantando y de repente un día te dice, vamos a cenar y ¿quieres vino o cerveza? Le dices, no, agua, yo no quiero beber, bebe vino tú. ¿Y por qué me dices que beba vino yo? ¿Que me estás llamando alcohólico? Es decir, ante la mínima, cuando llegan al límite, explotan y entonces se desata ahí lo más grande. Entonces, ¿qué parte es la que nosotros tenemos que acompañar a la persona para tener un apego seguro? Lo primero, tenemos que ayudarles a que generen un entorno social que sea seguro, ¿vale? Las personas, por ejemplo, que solo dependen de su pareja, ayudarles a abrirse y a que tengan un entorno vincular mucho más amplio, porque no podemos depender y que nuestra seguridad dependa nunca de una persona, evidentemente, pero que dependa de la pareja y del vínculo que tenemos con nuestra pareja, al final eso va a agobiar la relación y va a agobiar a la pareja. Ayudar a la persona a que se cuide física y emocionalmente, para eso estamos nosotros, ¿vale? Enseñarla a que cambie los pensamientos obsesivos y destructivos por otros que sean constructivos. De esa manera vamos a ir a encontrar cuáles son esas creencias limitantes y ayudar a la persona a desmontar el patrón que las sostiene y darle la vuelta. Por supuesto que aprendan a tener el diálogo interior, es decir, que aprendan a ponerse en el adulto. ¿Cómo? ¿Cómo voy a identificar yo desde dónde estoy hablando? Si estoy hablando desde el niño, si estoy hablando desde el adulto. También os digo, ahora que lo conocéis y a medida que lo vayáis practicando, os va a ser muy fácil ver cuándo el otro está hablando desde el niño o desde el adulto. Verlo en nosotros mismos lleva un poquito más de observación y un poquito más de tiempo. Vais a decir, está hablando desde el niño, pero ¿no ves que está hablando desde el niño?
Y cuando tú hablas así, ¿de dónde estás hablando? Igual, desde el niño. Pero bueno, tener paciencia es ir empezando a verlo desde el exterior, ¿vale? Y una vez que empecemos a identificarlo desde el exterior, es muy fácil luego verlo en el interior. Por supuesto, fomentar la comunicación no violenta y asegurarse, como siempre esto ahora le va a encantar, asegurarse de que hay siempre un equilibrio entre el dar y el recibir. Tengo un pequeño ejercicio preparado, si nos da tiempo, que seguro que sí, lo haremos al final y será un ejercicio que nos va a ayudar a colocarnos en el adulto, ¿vale? Pero fundamental que entendamos que esto es un proceso, ¿ok? ¿Por qué es valioso vincular los estados del yo a los estados de apego? Porque eso nos va a dar la pista de dónde adolece la persona. Sabemos que se está reaccionando desde un niño, puede reaccionar desde el niño sumiso, ¿vale? O desde el niño rebelde. De todas maneras, está reaccionando desde el niño. Existe un tercer estadio dentro del niño que es el niño libre, pero eso no nos preocupa, porque el niño libre es el que disfruta cuando tiene que disfrutar, pero tiene las normas, está en el presente, es decir, interactúa con el adulto y con el padre de una forma sana. Ahí eso no lo vamos a trabajar porque una persona que tiene un niño libre sano no va a venir a consulta. Los que vienen a que les ayudemos a acompañarlos es los que están o bien en un niño rebelde o en un niño sumiso. Vamos a ver, esto nos va a ayudar a detectar qué parte es la que necesita intervención. Y una vez que vamos a identificar qué parte es la que necesita intervención, nos facilita mucho la forma y el camino para abordarlo. Eso, por supuesto, luego os lo contará Aran, lo vamos a ver muchísimo más de base y vamos a profundizar muchísimo más en la formación de herramientas terapéuticas, pero lo que importa es que sepamos un poco entender el por qué se producen estos problemas a la hora de comunicación, que evidentemente se traducen en problemas a nivel relacional, pero es importante que tengamos una base mínima, ¿vale? Ahora Aran os va a hablar del niño quejoso y el niño auténtico. Bueno, si hay alguna pregunta. ¿No tenemos preguntas? Perfecto, eso es que nos estamos explicando muy bien. Yo tengo una pregunta, si se puede. Claro, cariño, dime. Entonces, poder modificar, digamos, el apego al apego seguro, ¿en qué medida es posible? Como que hay algunas personas que piensan que es estructural, pero entonces sí hay muchas posibilidades de irlo modificando, ¿no? Totalmente de acuerdo que es estructural. ¿Por qué? Porque se genera en la infancia. Entonces la persona se va estructurando en ese apego. Pero claro, para eso estamos nosotros, porque ese apego le ha servido, o sea, es decir, se ha formado y ha ido reforzándose desde el niño, o bien rebelde o bien sumiso, ¿vale? Pero como no existe un adulto, porque la persona no ha sabido o no le han ayudado a elaborar un adulto, no tiene cómo interactuar, está siempre en el niño. En el momento en que nosotros le acompañamos a formar un adulto, a trabajar y a empezar a ver y gestionar las cosas desde el adulto, claro que cambia el tipo de apego, porque el adulto es el que es capaz de observar, analizar y resolver. Sin embargo, cuando estamos en el niño, el horror es, no sé qué hacer, no tengo herramientas. Entonces, claro que para eso es para lo que aprendemos todas las herramientas, para ayudar a esa persona a estructurar, a recuperar esa parte de adulto, estructurarla y ayudarle a desarrollarla, con lo cual ya no estará en esos tipos de apego de inseguro, puesto que en el momento en que la persona empiece a gestionar desde su capacidad de hoy, estamos ya en el adulto. Muchos de los que estamos aquí ya somos terapeutas, ya estamos acompañando. Y muchas veces nosotros mismos, cuando ya lo sabes, dices, ay, me he metido en el niño. Pero lo bonito es eso, hacer el análisis interior y decir, con lo cual un berrinche o una situación que te podía haber durado antes 2 días, en 5 minutos lo tienes solucionado. Yo os pongo un ejemplo, hace poco tuve un error con una cosa del instituto, nada importante, pero me sentí como
la niña que se había equivocado en el cole y le sacaban a la pizarra y se quedaba como, "Ah, se van a dar cuenta de que me he equivocado". Y me di cuenta porque entré en angustia y ahí dije, ¿por qué? Porque yo ya trabajo mi adulto. Entonces dije, espera, que te estás metiendo en el niño, te estás metiendo en la niña totalmente sumisa de ay, 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 no pasa nada, esto tiene perfecto arreglo, el lunes llamas, dices esto y esto lo solucionamos y ya está. ¿Y ahí que me ahorré? Pues un montón de rato de angustia. Entonces, de eso se trata. No quiere decirse que vamos a anular el niño, ni muchísimo menos, pero sí vamos a tener un adulto con una capacidad de respuesta y de sostén. ¿Me he explicado, Pero corazón? entonces, pero entonces la tendencia del apego que se formó en la infancia siempre va a estar, solo que la persona va a tener herramientas para gestionarla, ¿no? No es que Sí, vaya a cambiar su forma de sí, sí, apego, o sí, sí puede sí. cambiar. Lo que pasa es que al principio vas a tener que forzarlo, ¿vale? Pero luego se hace automático. Aran, tú que desde el trauma. Sí, no, justo iba a añadir una cosa. No nos va a dar tiempo de hacer todas las preguntas ahora porque si no nos quedaremos sin. Y si quieres una más, Marta, pero lo que iba a decir es que lo principal para que esto que ha dicho Marta se pueda ir gestionando, es decir, que pueda ir haciendo este cambio de, vale, ya no te tienes que meter en ese estado interno cada vez que suceda esto, es que el espacio de terapia sea de seguridad y donde se haga una reparentalización. Esto es muy importante. Es yo te sostengo y no te suelto mientras estemos en relación terapéutica. Si volvemos a ser agentes que soltamos antes de que sea para la persona el momento adecuado, lo volvemos a mandar a sus estados internos que le daban seguridad. Entonces, esto es muy importante en trauma, que estemos sosteniendo el proceso y le digamos, déjate caer un poquito, no pasa nada, y yo sostengo un poco y te voy acompañando a que lo hagas solo. Este es el movimiento de la terapia. Porque si no, por más que yo lo meta y lo saque, ¿no? Si yo le digo, mira, ya está, ya te he dado las herramientas, disfrútalas. Si para mí todavía queda la herida abierta, si todavía siento que hay unas partes mías que no están, que están demasiado retraídas o reprimidas por lo que estoy viviendo, voy a perder esa posibilidad. Y esto es que es sumamente importante, porque no voy a salir de una estructura interna que se ha conformado, pero puedo relajarla de manera sostenida para que pueda haber un adulto que se haga cargo, que es la persona. Ujú. ¿Vale? No sé, Exacto. Marta, si quieres añadir algo. No, no, perfecto. Bueno, quiero añadir que eso es lo que nosotros enseñamos a hacer a los acompañantes, que a mí es lo que me faltó. Yo tenía mucha teoría, pero no sabía cómo aplicarla. Entonces, el ver cómo aplicar la herramienta a mí me ha abierto un mundo maravilloso. Otro más, poquito a Una poco. pregunta, excelente la integración. Marta, cuando tú dices que a consulta solo va el niño, me queda la duda, ¿y el padre? O sea, el padre que Sí, está bloqueado y todo eso, ¿sí puede ir? también, Ok. también. El que no va a terapia, Es el adulto. sí. Eh, Ok, vale. Raúl, si es rapidita, cariño. Yo, 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 Hablo yo yo puedo. entonces. Sí, la pregunta mía, ¿se escucha, no? ¿Me escucha? Sí, Sí. La pregunta mía es que yo había entendido que los estados de padre, adulto, niño es un estado dinámico que, que la persona lo pone, lo utiliza, entre comillas, según la circunstancia de vida por la cual esté atravesando. O sea, tanto en un momento puede jugarlo desde el lugar de padre o de niño o de adulto. Es un ujú, estado dinámico. Y yo ujú, lo había entendido como que eso es así y que lo que determina un poco más la forma es el tipo de apego que ha adquirido. Esa es mi exacto. pregunta. A ver, es lo que estábamos hablando un poco. Claro que son dinámicos, pero son dinámicos si están desarrollados los tres. Si uno está carente, es decir, si no existe un adulto, porque no hemos gestionado un adulto, están dinamizando entre padre y niño. Y se quedará la persona en la estructura en la que más cómoda se sienta
o donde más seguro se ha sentido en su infancia. Corrígeme si me equivoco, Aran. No, no, es así, y lo único que iba a añadir es que además en ese tipo de vinculación, estilo de apego que ha adquirido, tenemos que ver cómo fue la base y si fue traumática. O sea, sería como observo el estilo de vinculación de la persona, si puede haber un trauma relacional y cómo es ese movimiento dinámico que dice Marta, si el adulto está excluido. Es que puede estar excluido. Entonces, es ahí donde vamos viendo. Por eso no trabajamos desde la mirada del trauma, los estados internos. Esto también os lo iba a comentar más adelante, pero ya que se ha hecho la pregunta lo voy a explicar ahora. No trabajamos las creencias, no trabajamos el comportamiento ni la conducta cuando se trata de trauma. Eso es la última parte final, porque vamos por las mismas capas en las que la persona recuperó esa información o recupera esa información. Primero va a lo que está más visceral, a la sensación somática. Entonces, para ir a eso, tengo que ir a ver a la experiencia vivida, tengo que ir a integrar esas partes, porque por más que yo diga abandono, abandono es una sensación. Abandono le tengo que poner una palabra, pero es una sensación, entonces tengo que ir a esa estructura interna. Y esa estructura interna se creó en base a una relación o una ausencia de relación. Entonces ahí miro vínculo. Entonces entiendo cómo se vincula la persona, ¿me explico? Y entonces luego veo cómo muestra esas formas de vinculación y cómo las muestra en la terapia, porque también en la terapia la persona que es ansiosa también lo muestra, es quien está, ¿no? Todo el día, Marta, que necesita, que es muy importante su cita, que si se la puedes adelantar, que te pregunta cosas entre sesiones porque lo necesita, o sea, hay muchas formas de entender cómo está la persona. Y los estados del yo, que sí que son dinámicos, pero tienen toda su complejidad, los necesitamos conocer para saber quién está hablando en cada momento y para ayudarle a la persona a hacer, pum, otra vez lo somático, la integración. El trauma solo se integra con el cuerpo. Todo lo que sea cognitivo a través del trauma es porque estamos trabajando la psicoeducación que comentaba también Marta cuando hablamos de responsabilidad, de lo que tenemos que hacer, para qué sirve todo esto, cuáles son las conductas que puede empezar a cambiar, pero el trauma se integra con regulación emocional y eso tiene que ver con estar en el cuerpo. ¿Vale? Sigo y luego dejamos las preguntas. Mónica, ya he visto que habías levantado la mano, guárdala, que luego la hacemos. Es que si no se nos va a ir el hilo y así dejamos todo, ¿vale? Bueno, con esta parte de construcción, también pensad que hay una teoría detrás, pero lo más importante es lo que tenéis enfrente. Es decir, al margen de cómo se relacione la persona, lo más importante es lo que trae en cada momento. Y muchas veces observáis que transversalmente hay algo que vais a llegar más adelante cuando haya confianza. La persona os va a mostrar el trauma cuando sienta que está en un lugar de confianza. Por más que forcéis ese movimiento, si no habéis construido algo internamente en ese vínculo terapéutico, no lo va a mostrar. O te va a mostrar la patita. Te voy a dejar llegar hasta aquí. Porque no sé si eres un espacio seguro, no sé si eres la persona adecuada para entender lo que a mí me pasa, de la forma en que me pasó y lo que necesito ahora para que tú estés. Y ahí es cuando nos vamos a centrar ahora un ratito en el niño, como decía Marta, el rebelde y el sumiso. Podríamos hacer otra masterclass sobre el adulto, pero vamos a centrarnos en el niño sumiso y rebelde, porque este da un juego en la terapia que es maravilloso. O sea, el niño que viene con toda la queja, con todo el victimismo, con todo lo que me pasa, ese clic cuando se da cuenta de que no lo puede cambiar, ese momento en el que dice, es que lo he elegido yo estar en este lugar y además me he hecho el salvador y me responsabilizo. Hoy tenía un hombre que viene a hacer muchísimos años de terapia Gestalt y bueno, hacen todo el trabajo, ¿no? De la expresión, del estar en contacto con lo que está sucediendo y conmigo hacemos una terapia muy distinta porque vamos al cuerpo y abordamos. Entonces estaba trayendo todo lo que había y en un momento dado le di una frase que me la guardó para no perderla y poderlosla decir, que estábamos haciendo un trabajo con su padre. Entonces le dije que dijera, papá, todo lo que venga de ti, le digo que sí, aunque yo te ponga límites. Y este era el cierre de un trabajo con el padre donde
porque mi padre me pide, porque mi padre necesita, porque mi padre me exige, yo no le puedo decir que no. Entonces, claro, entro en ese estado niño, ¿no? Donde me siento culpable si le digo que no a papá, siento ansiedad porque si no papá no se acerca, necesito estar en ese lugar que ocupo. Y entonces cuando uno toma conciencia de que ahí no va a resolver nada y empezamos a tener ese diálogo donde le doy lugar a algo diferente, es que sale el ser, sale el adulto y además sale de manera compasiva. Cuando veáis una persona adulta compasiva con su historia, tenéis el check de estáis hablando con el adulto. Ahí lo tenéis. Habéis alcanzado el ¿Qué pasó resultado aquí? esperado. ¿A poco le ibas a alcanzar? Tenemos aquí a alguien que se abrió el micro. Ya lo he silenciado. Ya lo he castigado. Lo he dejado ahí en el debería. Bueno, ahí tenemos ese niño sumiso, ¿no? Que para no molestar sigue complaciendo, utiliza la culpa. El otro día estaba yo, que estoy haciendo descodificación con porque tengo un bruxismo terrible, y me decía, me hablaba precisamente, ¿no? Te quieres hacer la víctima, no diciendo lo que quieres decir. Quienes sabéis de descodificación sabéis que el conflicto es el querer callar, ¿no? Hay una pulsión interna y hay una contrariedad porque me quiero comer las palabras. Me decía, te pones en la víctima de pobrecita de mí, todo lo que me pasa y lo que no expreso. Y digo, pues sí, es verdad. Entonces ahí te cae el clic y empiezas a decir, bueno, voy a tener que decir las cosas mi manera, pero desde un estado interno adulto. Aprendemos todos constantemente, incluso a través de escenarios que no nos imaginábamos. Entonces, ese estado niño, esa vulnerabilidad que surge de una persona que está en contacto con un dolor tan visceral, está complaciendo al mundo, está buscando las formas de ser el querido a través de esa transacción, de eso que yo entrego, pero cargo con una culpa y elijo llevarla, ¿no? Es como me sostiene, porque me sostiene en un lugar, hasta que elijo decir, bueno, seguiré sintiéndome culpable todo el tiempo que quiera, pero me abandonaré a mí. Entonces, en esa reconstrucción de esa integración de quién soy, tengo que aprender a sostener también los momentos de culpa. Es avanzar más allá de esa sumisión. Y luego tenemos el otro niño que a mí también me encanta y creo que es el niño rebelde, el que está enfadadísimo con la vida, que todo lo que sucede es por culpa de los otros que no hicieron y tengo que demostrarlo, ¿no? Entonces es una persona que llega a consulta súper quejosa, ¿no? Es que además el bus ha llegado tarde y encima el ascensor está roto y ¿por qué no me dijiste que trajera los deberes, ¿no? Y está ahí y a mí me encanta observarlo porque yo soy cero de este tipo de reacciones. La mía sería más la complacencia. Entonces yo aprendo también de esa parte reactiva. Porque ¿qué esconde? ¿Qué esconde esa parte que reactiva desde ese lugar rebelde? La rabia que no pudimos expresar. La rabia que muchos y muchas de nosotros y nosotras nos hubiera gustado poder decir. Tiene una fuerza ese movimiento interno. Entonces se trata de poderlo unir, poder ser en algún momento una persona que entiende desde un lugar donde, bueno, pues sí, esto existe, tengo una responsabilidad detrás de todo ello y también quiero reafirmarme desde el límite. Yo siempre comento que el niño rebelde tiene que ser adolescente antes de ser adulto. Esto es muy importante. O sea, el niño rebelde, si no pasa por su adolescente, no va a llegar nunca al adulto y necesita pasar por ahí porque pone los límites desde la desidentificación. Salgo de un modelo donde yo necesito utilizar el enfado interno a me coloco en mi lugar y pongo el límite que no pude poner como adolescente. Entonces, en mis acompañamientos, cuando tengo este tipo de situaciones, acompaño a la persona a expresar desde el adolescente antes de conectar con su estado adulto. O sea, para mí yo le diría a Verne hoy, si tuviera una conversación, y si añadimos una línea, ponemos el estado adolescente, que tanto lo hemos olvidado y tan importante es porque sabe poner límites en el momento que tocaba y por lo tanto sabe encontrar su propia identidad. Y esto nos devuelve fuerza, porque de repente podemos construirnos en diferentes escenarios con diferentes capacidades que habíamos dejado reprimidas. Y ahí entonces el adulto puede sostener, puede decir, el límite es bueno, es necesario.
Este niño rebelde, este niño sumiso que nos podemos encontrar en terapia, la creatividad es la integración final, porque si todo lo que yo siento está en el cuerpo, una vez he podido atravesar todos esos escenarios de dolor, de trauma, de lo que haya podido yo experimentar, es la creatividad lo que nos va a permitir la integración del proceso, porque ya está en otra parte, está en nuestra corteza, ya salimos del tallo cerebral y nos vamos hacia la corteza, y la corteza puede integrar y decir, entiendo esto, entiendo lo que me pasó, comprendo por qué fue, tengo estrategias creativas nuevas que me ha enseñado, pues en este caso Marta con sus terapeutas, yo con sus consultantes, yo con mis consultantes, es decir, mostramos estrategias distintas. Y algo que se pide mucho en trauma es no te guardes la historia para ti, compártela. Por eso todos los talleres grupales son buenos, porque esa fuerza interna que tiene el grupo de poder ponerle palabras a mi dolor me ayuda a tener otras opciones creativas. Entonces, la integración a través del grupo es fundamental. Necesito al otro para poder integrar también lo que yo he vivido, mi experiencia retenida. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora unos ejemplos de huidas emocionales. Espera un segundo porque hay una pregunta que me parece muy buena. Vale. Pregunta Yadira, ¿un niño evitativo o ansioso puede llegar a ser un niño libre luego de la terapia? Por supuestísimo. Un niño evitativo. A ver, el ansioso es más fácil. Y esto lo vais a leer en todo lo que sea trauma. La persona que tiene un apego ansioso es más fácil de regular que una persona que tiene un apego evitativo. No quiere decir que no se pueda, pero quiere decir que es más fácil, porque el abandono lo viven de formas distintas. Uno no lo quiere sentir, con lo cual una vez lo ha podido integrar con el cuerpo, puede vivir una experiencia distinta a través de los recursos que tiene, y el otro evita estar en contacto. Y además lo reprime. Y ahora es justo lo que iba a explicar la siguiente parte, o sea que muy bien porque esta pregunta hila lo siguiente, es qué sucede cuando yo no puedo estar en contacto, estoy disociado, ¿vale? Una persona que está en un estado evitativo y no puede construir, además es que seguramente le va a pasar que va a elegir el terapeuta que también va a proporcionarle exactamente lo mismo, que va a tener esa distancia, que va a trabajar lo cognitivo, porque es lo que le da seguridad, no, que no me haga entrar en el cuerpo, ni se le ocurra, lo tiene prohibido. Entonces somos los terapeutas somáticos, que es lo que podríamos ponernos como título. No lo había dicho nunca así, pero Marta, hoy me he autodefinido a ti y a mí como Me gusta. terapeutas somáticas. Pero claro, somos las que lo vamos a meter a la persona en el cuerpo, y lo tendremos que hacer de manera que la persona poco a poco vaya conectando con eso. Entonces, una descodificación en una persona con un estado de apego evitativo lo puede destrozar en ese momento, puede romper el vínculo. Entonces tiene que llegar la descodificación, por ejemplo, en un momento en el que ya hayamos creado una relación y donde podamos poco a poco, vamos a ver cómo va ese chequeo en el cuerpo. Entonces, a la pregunta de alguien que decía que si necesitábamos tener, creo que alguien decía, ¿no? Si había que tener herramientas para trabajar con cualquier técnica. Necesitamos conocer trauma y herramientas para poder sostener ese espacio hasta que sea el momento adecuado para entrar. Y esto que os comentaba de la disociación es una huida emocional. O sea, lo que está haciendo la persona es, voy a huir de este escenario porque no me gusta nada, porque no puedo sostenerlo y me disocio. Incluso baja mi ritmo cardíaco a 60 pulsaciones por minuto. Hay un secuestro, ¿no?, de ese nervio vago, es que estoy en un estado disociativo y yo aquí no pienso entrar para nada. Entonces, para entrar en este tipo de trabajos, y qué percibe tu cuerpo, todo tiene que ser poquito a poco, ir conectando a la persona con lo somático, con lo que está percibiendo, aunque sea mínimo. Hay veces que te dicen, no siento nada, vale, ¿y tus manos cómo están? ¿Sudadas, calientes o frías? Yo ya le busco opciones o preguntas que ayuden a empezar a conectar, porque en un estado disociado no vais a hacer nada, absolutamente nada. Podéis hablar, podéis pasaros la hora entera de terapia
compartiendo lo que fue, hablando de la experiencia, intentando conectar, pero necesitáis el cuerpo. Porque si no lo que volvéis a tener es esa huida emocional. Y huimos porque no queremos estar en contacto con el dolor, no nos sentimos en un espacio de seguridad, incluso aunque elijamos ir cada semana a ese espacio. Seguimos sin sentirlo seguro, no confío en que el otro va a poder entender lo que yo he vivido. Así que es importantísimo establecer ese espacio de seguridad para que la persona poco a poco vaya regulándose, esta palabra tan maravillosa que ha introducido Marta, para que pueda ir poco a poco regulándose y entonces ahí sí, abordamos la herida, abordamos el programante, abordamos los escenarios de trauma, trabajamos en las estructuras internas, sacamos esa parte adulta. Son unos segundos estar en contacto con lo doloroso, pero tenemos que acompañar a eso. Luego viene la integración, viene el diálogo terapéutico de entender lo que acabo de experimentar, de ponerle palabras, porque son nuestras capas, del tallo cerebral a la corteza. Necesito ir poco a poco, capa a capa, entendiendo lo que he vivido. Meto a la persona unos segundos, la saco otra vez a un espacio de lugar seguro e integro el proceso. Si no lo hago así, la persona volverá a hacer huida emocional. Y es esas veces que os habréis encontrado gente que dice, es que no siento nada, no siento nada. Y pensáis, ¿por qué no siente nada? ¿Y qué habré hecho? ¿Y qué me pasará a mí? Y empiezo con toda la duda como terapeuta, ¿no? De si estaré haciendo lo suficiente, de qué le estará pasando. Es que tenemos que meter a la persona un poco y sacar, un poco y sacar. El doctor Bruce Perry habla de que tiene un caso que es buenísimo en el libro de ¿Qué te pasó? Con Oprah Winfrey, habla de que se necesitan unas 12 interacciones con una persona para que que tiene un trauma relacional, para que genere un espacio de confianza. Entonces tenía un caso muy difícil, él estaba trabajando como médico psiquiatra infantil con el FBI, tenía un caso súper complejo porque era un niño de 3 años que había visto cómo habían secuestrado a su hermana en el parque y luego se enteró que la habían asesinado. Entonces necesitaban de la descripción del niño en pleno proceso de un TEP, de un trauma de estrés postraumático, para poder identificar al que había cometido ese secuestro y el asesinato. Imaginaos, niño de 3 años, ¿qué capacidad puede llegar a tener para poder expresar si no hay alguien que pueda sostener? Entonces, como él sabía que necesitaba de estos espacios de interacción, como mínimo 12, lo que hizo fue pensar una estrategia, y es que fue a la casa del niño, se presentó, le dijo que le quería hacer una serie de preguntas y se fue a hablar con la madre. Luego dijo, voy a buscar un café, si alguien quería algo, se marchó de la casa y volvió. Volvió con el café, siguió hablando con la madre y entonces se acercó al niño y le movió el camioncito. Y entonces el niño cogió su camioncito y le dijo, muy bien, nos vemos en un rato, y volvió a salir de la casa y volvió a entrar. Y así fue buscando la interacción hasta 12 veces, pasadas las 4 horas de interacciones donde el niño se fue relajando y empezó a conectar con esta persona porque su cerebro empezó a decir, es una persona de confianza. Entonces le dijo, ¿te acuerdas que cuando vine al principio de todo te pregunté que necesitaría hablar contigo? Y el niño le pudo dar una descripción suficiente como para poder identificar al suceso y le llevó hasta el lugar donde sucedió. Es decir, hay formas de devolverle al cerebro un espacio de seguridad y de recuperar esa información, pero las hemos de crear. Y vosotros sois el vehículo para que ello suceda. Y hay que cuidar ese espacio terapéutico para que eso suceda. Si no, da igual, podemos ser los mejores terapeutas en una técnica. Si no sabemos construir esa relación terapéutica, se pierde el objetivo de la terapia y se pierde la oportunidad de abordar la complejidad en la que se ha construido la persona. Vale, con esto tengo unos ejercicios para hacer. Marta, no sé si quieres añadir algo. Mira, es que pregunta Carolina, bueno, yo creo que Carolina yo creo que te ha contestado, pero lo que quiere saber es sobre algunas estrategias para favorecer la construcción de espacio de confianza. Yo creo que con lo que has dicho sería una de ellas, ¿no? Luego otra también puede ser, dependiendo de
cuando vemos desde dónde se está comunicando la persona, preferentemente se está comunicando desde el niño, tener la capacidad de en ocasiones ponernos desde el niño, contestar desde el niño, y ir haciendo es lo que dice Aran, es ir interactuando con la persona que vamos a acompañar, creando poco a poco ese entorno seguro. Y otra pregunta que te dicen es si se puede trabajar con un niño de 6 años. En terapia, sí, lo que pasa es que esto ya dependiendo de la edad que tenga, la familia está presente o no está presente, pero sí, con los niños se puede trabajar, pero eso dependerá. Todo lo que preguntáis de cómo se hace es lo que se aprende en la formación. Hoy estamos haciendo nos estamos introduciendo en el tema, pero realmente el cómo es lo que vamos viendo, porque en función de cuál es la herida, cuál es el trauma de base, dónde se está relacionando la persona, necesitamos estrategias, técnicas y procesos diferentes. Y eso es lo que ofrecemos en la formación de herramientas terapéuticas y trauma, porque es una formación que mira el trauma desde todos sus puntos y vamos viendo qué es lo que se requiere en cada uno de esos procesos. Ahora, todas las técnicas que aprendéis dentro de esa formación tienen que ver con el cuerpo. Tiene que ver con pasarlo por la experiencia sensorial. ¿Vale? Entonces, voy a pasaros algunos escenarios de huida emocional para que veamos todo esto que hemos ido comentando de cuáles son los estados internos que aparecen. Y luego ya vamos a hacer un ejercicio, porque si no, no nos va a dar tiempo, Marta, que tú y yo pensábamos que iríamos bien. Mira, Pero yo si me lo permites, sí añadiría la sí, huida, por supuesto, pero yo me encuentro también mucho en terapia como huida, la sumisión o la distorsión. Es decir, el bueno, no es para tanto. ¿Vale? Hombre, sí, mi padre me pegaba cuando llegaba borracho, pero bueno, no es para tanto. Es como que no es para tanto. Estás viviendo una agresión en toda regla. Entonces, eso ya también te está dando una pista de que lo que está intentando es huir. Y por supuesto, la sumisión, bueno, yo hago lo que tú me digas, como tú me digas, desde donde tú me digas, y aquí no pinto nada. Entonces, decir, no, contéstame. exacto. Entonces, Y yo hay ahí, muchas veces, por ejemplo, te dicen, bueno, no sé, dime tú, no, dime tú. Porque cuando te dicen, dime tú, eso te está contestando desde el niño. Le digo, no, dime tú. Y hago el gesto como... Y entonces ahí ya su niño se ve más reconocido. Dime tú, yo si quieres te cuento algo, pero me lo tienes que contar tú. Con este tono ya te estás metiendo un poquito más en el niño y el niño se siente un poquito más reconfortado, porque le dices, no, bueno, vamos a ver, vamos a ponernos serios, dime tú qué pasó, has venido aquí, para eso me has contratado. Va a hacer... y se acabó. totalmente. Ok, ¿Cuántas ejercicio, venga. formas tenemos, no? Yo creo que esto que acabas de decir, Marta, nos ha dado a todos también qué estrategias tenemos a la hora de afrontar situaciones complejas o aquellas en las que habitualmente decimos, esto se tiene que revisar. Bueno, tenemos aquí, es que no sé si me va a dar tiempo de verlo todo, pero os comparto al menos la pantalla para que así tengáis como la información, ¿vale? En vez de compartir el PowerPoint, estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, es que el PowerPoint no sé qué hacía, que se pone raro y no sé cambiarlo, porque yo con el Zoom me llevo fatal. Bueno, tenemos los posibles escenarios de huida emocional y cuando nos encontramos con diferentes circunstancias pueden aparecer o estados niño o estado padre. Y hoy vamos a ver algunos y si no me da tiempo de leerlos todos, lo tenéis ya en pantalla para copiarlo luego, ¿vale? Os hacéis una foto, no importa. El tema. ¿Qué es lo que puede aparecer en consulta? Una persona que viene, ¿no? Y habla en su explicación, nos dice que mi pareja cada vez que tenemos una pelea, alza la voz y yo no puedo. Y me puedo convertir o en un niño asustado o en un padre controlador. Entonces, tengo que observar desde dónde se pone la persona cuando estoy en terapia, ¿vale? ¿Y qué haces tú? ¿Y cómo reaccionas? ¿Y qué te hace sentir? ¿Y dónde lo sientes? ¿Y qué le te gustaría decirle y no le dices? Tengo que ir construyendo este mapa porque en la relación de pareja surge un rol y habitualmente, como decía Marta, si hay un ansioso y hay un evitativo, lo que solemos tener es un niño y un padre. Uno está ejerciendo de padre y el otro está ejerciendo de niño. Y muchas veces se van cambiando, ¿eh? Es decir, empieza uno, luego el otro y quizás en las peleas surge más en uno de los dos el padre crítico, el padre controlador, el padre que tiene el control de todo lo que está sucediendo y dice cómo debe ser,
y yo me convierto en una niña pequeñita que quiere complacer porque no quiere perder, sale toda mi parte ansiosa, entonces estoy en esa niña asustada que dice que sí a todo. Entonces tengo que observar qué surge cuando alguien viene a terapia y cómo es eso. Y yo cuando esto aparece se lo digo, mira, tú te estás colocando en la niña que quieres que el otro vea tu parte buena y no quieres entrar en ese poner límites, en decir lo que verdaderamente quieres, y él se está poniendo en el padre porque también le da seguridad. Os estáis espejando lo que os gustaría tener de cada uno y no podéis para poder encontrar vuestro adulto. Vamos a ver qué puedes hacer tú en la próxima vez. Entonces trabajamos también formas de reaccionar ante diferentes situaciones. Esto es bueno, ese tipo de entrenamiento ayuda a la persona porque le da claridad. Dice, hasta ahora solo conocía esto, eso no lo conozco, eso no sé cómo se integra, pero al menos empiezo a tener información nueva. Y estos, los que os iba poniendo, por ejemplo, me hacen una crítica y lo que os comentaba Marta, ¿no? Activo mi padre crítico interno o me hundo en la culpa, o si siento deseo aparece la vergüenza porque quiero algo que me gusta pero me avergüenzo, y también puedo sentir esa vergüenza porque me conecta también con la culpa y todo lo que supone, o tengo que poner un límite en una situación y no puedo, empiezo a complacer, empiezo a entregar todo lo que hay en mí. O puede pasar que me siento ignorado en un grupo y entonces aquí vuelvo a ese niño excluido, que evito estar en contacto con esa situación, y lo que hago es que huyo. Aquí podéis ver, por ejemplo, el tema del bullying, cómo se reacciona ante circunstancias de bullying. Y cuando ha habido bullying y el niño, por ejemplo, no puede poner ese límite en el grupo, muy probablemente no sintió en esas etapas tempranas la seguridad suficiente para poder poner esos nos. Entonces, no solo hemos de trabajar la experiencia en tiempo presente con un niño que esté viviendo bullying, sino también las circunstancias que no favorecieron un entorno seguro, o al menos que lo percibiera así el niño. Y aquí os dejo algunas de las posibilidades para que eso abra esa apertura a la terapia. Vale, cuando relata eso, ¿desde dónde lo relata? ¿Con qué se está conectando? ¿Qué le trae esa experiencia que está en conexión con eso que está explicando? ¿Qué es lo que hay de base? Esto es lo que nos permite ir a lo profundo, a la profundidad de las vivencias relacionales de la persona. Esos escenarios de huida son algunos, y lo que me gustaría es que tengo un ejercicio propuesto, a ver si me hace caso esto, porque ya no sé cómo moverlo, para hacer un ejercicio que lo podéis practicar hoy y lo podéis practicar en terapia, ¿vale? Entonces, os voy a invitar primero que cerréis los ojos, ¿vale? Lo vamos a hacer con ojos cerrados porque el cuerpo se expresa mejor. Quien tenga un estilo de apego evitativo, mejor que lo empiece con ojos abiertos y cuando sienta que está tranquilo puede cerrarlos, y quien tenga un estilo de apego ansioso, que busque cómo está hoy de regulado o de regulada para poder hacerlo con ojos cerrados, ¿vale? Yo en terapia, cuando veo a alguien que le cuesta cerrar los ojos, le digo, vamos a hacerlo primero con ojos abiertos y luego con ojos cerrados, así puedes comprobar dónde estás más cómoda o cómodo tú. Entonces buscad desde ahí. Lo que os propongo es que penséis en una situación reciente donde hubierais perdido el control, donde hubierais sentido que había una ausencia de una parte adulta que tomara el mando de esa situación, o incluso que hubierais reprimido esa parte adulta para complacer al otro. Por ejemplo, iba a haber una discusión con alguien y como me siento culpable cuando pongo un límite, complazco al otro, pido perdón y me pongo en la sumisión. O hubo una situación donde no me gustó nada y salió una furia interna mía donde dije todo lo que no querría haber dicho y por mi boca salió todo lo que no me hubiera gustado decir. No importa, pero buscad una situación. Todos tenemos eventos donde perdemos el control, y lo que me interesa ahora es que podamos validar eso y darle un espacio diferente. Así que cuando tengas identificado esa situación en la que sentiste la pérdida de control, observa qué sucedió en ese momento y cómo reaccionaste. ¿Qué fue lo primero, el primer instinto que surgió de ti?
Y en esa primera reacción, ¿quién tomó el mando? Si fue tu estado niño o tu estado padre. Simplemente observa si surgió lo que debería ser, surgió la queja, surgió la sumisión. ¿Qué parte tuya nace de ese momento? Cuando hayas podido observar esa parte que tomó el control de esa situación, el siguiente paso es llevar la atención al cuerpo y observa qué estás sintiendo, dónde lo estás sintiendo. Cómo está el cuerpo cuando estás en contacto con ese momento de reacción. ¿Qué pensamiento acompaña? Y si a esa parte le pudieras pedir que te dijera qué necesita, ¿qué te diría? Si le pudieras preguntar qué necesitas, y a esto que responda desde un estado adulto, lo tomamos con presencia, sin juicio y sin intentar salvar, sin intentar cambiar lo que fue, puedo simplemente decir, estoy aquí, lo puedo ver y me quedo contigo. Para poder sostener lo que uno necesita, se requiere de presencia. Se requiere de reconocimiento. Solo así hay integración y puedo entender cómo funciono cuando algo se escapa de mi control. Ahora sí, si quieres puedes escribir lo que has sentido, reflexionar sobre el momento, darte permiso de observar cómo ha sido esta conexión y te invito a volver a este momento, al aquí y a la ahora. Puedes tomar una respiración, mover el cuerpo, regresar. Y permitirte esto que hoy te muestra este ejercicio. Y es un ejercicio de regulación, porque es un ejercicio de toma de conciencia de nuestras estructuras internas, de aquello que mueve en situaciones complejas, conflictivas, de chispa. Y cuanto más entiendo, más puede entrar esa parte compasiva del adulto a poder sostener el proceso. Reconozco lo que soy, porque eso también es parte de quien soy. No lo excluyo, no pretendo que no exista. Y entonces ahí se produce la transformación. Desde aquí es donde trabajamos con el adulto. Ese es el adulto, el compasivo, el que puede sostener, el que puede reconocer. Y esto es lo que vamos haciendo en terapia. Para que emerja ese adulto, necesitamos reconocer quién está hablando, cómo se ha construido la persona, cómo es esa memoria corporal de lo vivido, cuáles son las partes que le han construido y cuáles son sus estrategias adaptativas. Cuanto más conozcáis las estrategias de la persona que tenéis delante, más creativos podréis ser vosotras y vosotros en la terapia. A mí me encanta saber cuál es el pie
en el que se apoya la persona y el pie en el que cojea. Porque hay veces que le diré vas a escribir y otras veces le voy a hacer utilizar ejercicios que sean todo lo contrario. A veces necesitará mayor seguridad, con lo cual seguiremos en el formato en el que le da seguridad y otras veces los sacaremos de la seguridad con cosas que no conoce para que su cerebro se vaya entrenando. Y ese es el proceso que vamos conformando como terapeutas. Tenemos un trabajo que es maravilloso, pero requiere de una capacitación constante. Yo creo que si hay una de las formaciones que más capacitación necesita es la nuestra, precisamente porque tenemos que seguir comprendiendo, buscando. Estáis aquí para eso también, para buscar algo más que todavía me falta en la terapia y que todavía necesito. Y eso es lo que aprendemos en la formación ¿te puedes creer que acabo de decir formación en constelaciones, Marta? En la formación de trauma y herramientas terapéuticas. En la constelación también, pero lo he mezclado. Os voy a poner rápidamente la información del curso porque... Espera, Aran, si te parece, vamos a contestar la pregunta de Mónica y la de Karen. Mónica, corazón. Es verdad que lleva Bueno, esperando un rato. no, igual muchas de las preguntas que me iba haciendo me le iban contestando, pero esta me quedó. En el momento cuando, no sé, por ejemplo, viene una consultante de 15 años, ¿se puede incorporar el adulto o la persona de 15 años es niño y es adolescente? Es que adolescencia se aborda distinto. Todavía estamos en el tema de la proyección y la construcción de la identidad. Está pareciendo a veces un adulto y no tiene que ser un adulto. Es complejo Bien, esto, ¿vale? No podemos obligar a un niño de 15 años o una niña de 15 años a tomar al adulto. Podemos mostrarle ese camino de identidad que está construyendo, qué pasa cuando no es lo que papá y mamá esperaban de ella o de él, qué sucede cuando sale al mundo, donde se expone, es otro tipo de terapia. El adulto tiene que ser adulto para poder conectar con eso. Si no, le estamos quitando sus referentes, la responsabilidad de acompañar en el periodo que toca. Por eso para mí las terapias en infancia, la familia tiene que estar dentro de la terapia, si no yo no cojo el caso. Es más, en mi caso yo hago asesoramiento parental, no trabajo con los niños, trabajo con los padres. Y en los adolescentes, mi cliente es el adolescente, pero si tengo que poner límites, los pongo con los padres. De decir, esto y esto, no. Porque si no, yo no puedo seguir trabajando con esta persona. Es decir, puedo, pero tiene un entorno donde los padres se desvinculan y se olvidan de su papel, responsabilizan al adolescente de sus dificultades cuando son los padres. Entonces, nuevamente, si los padres no están vinculados al proceso terapéutico, tampoco lo cojo. Me da igual si es con otra persona, pero necesito que estén en terapia, que no piensen que el otro es el síntoma. bien. Y la última ya está. Por ejemplo, voy yo a trabajar algo de un trauma y me comporto o sale mi niño caprichoso. Para mostrarle la herramienta y para querer para meter al adulto ahí, es mostrarle la parte esa de que tiene que estar ese adulto, para cambiar la herramienta, ¿se entiende? No, ¿entendiste la pregunta, Marta? Estoy No, contestando en el chat. vamos a vuelta. Por ejemplo, vengo yo con un tema y me pongo en estado como caprichoso, ¿no? O caprichosa, de reclamo. Para mostrarle que yo tengo que cambiar eso, es incorporar al adulto mediante esto, mostrarle que tenés que ser adulto. Es que el tenés que ser sería una obligación, es acompañar a que lo descubra. Esas son las Bien, herramientas que utilizamos. O sea, yo no le digo lo que tiene que ser, yo le puedo explicar a una madre que pega a su hija de 3 años o que le hunde la cabeza en la bañera cada vez que tiene un ataque de histeria, desde dónde se está comportando y lo que está haciendo. Y ahí pondré orden, bien, pondremos normas, pondremos tal. Pero cuando yo trabajo con la madre y su herida, lo que tengo que acompañarle es a mostrarle esa claro, herida y este adulto que está dentro de la persona. Son escenarios distintos donde el debería tiene que estar presente en terapia. bien. Por ahí te hice mal, te la formulé mal a la No, pregunta, tranquila. pero me diste la respuesta de ser. Vale, Gracias. perfecto.
Para eso te voy a leer, porque yo, claro, yo ya he hecho la formación y tengo frases que me han encantado. Y fíjate, esta estoy convencida de que la redactó Aran. Dice, en personas que han sufrido un trauma relacional, vivir desde el adulto no es espontáneo, es un camino. Es necesario transitar por el dolor del niño herido, cuestionar las voces del padre crítico y construir con paciencia una base interna segura desde la cual responder al mundo. Totalmente. Creo que podría ser la frase que volvamos a leer al cerrar, porque es la que cerraría hoy el trabajo. Total. Alguien preguntaba que cuando hablo de padres, madres, figuras parentales o tutores, es decir, quien haya estado en ese rol, no, o en ese momento quien esté. Karen, duda y ya voy a explicar la formación, porque hay gente que seguro que quiere saber qué va a aprender en septiembre. Ok, gracias. Voy a tratar de ser lo más concreta. Primero, cuando comentaste de ser compasivo con uno o ser compasivo con el otro. Con los dos, pero cuando estamos en terapia es con uno. O sea, yo siempre le digo a la gente, tienes el derecho de la pataleta en este momento porque es tu tiempo. Entonces, ser compasivo contigo, con tu situación, con lo que has vivido, y luego puedo ser compasivo con el otro. Porque cuando he entendido que puedo darle lugar a lo mío, entiendo el dolor del otro. Cuando viene un niño quejoso o una niña quejosa, primero le doy el derecho a la pataleta, trabajo la herida, trabajamos el recurso, regulamos, bla, 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 y entonces le expongo con la otra parte. ¿Cómo crees que en la silla vacía es buenísimo para eso? Es una de las técnicas que a mí me encanta porque de repente uno cuando sí, ya me he llenado, ya sé quién soy, pam, me tengo que colocar también en el otro y entonces ahí entra es que yo también hago cosas que a veces no está, que pueden dolerle al otro y no me había dado cuenta. Yo también puedo hacer algo distinto. Pero Claro, solo va a pasar cuando haya habido una integración con uno, porque si no, mi egocentrismo sí, guía la terapia y guía el movimiento. ok, sí, Ok. sí, o sea, por ejemplo, si los otros se comportan como niño, para que yo no me comporte como niña, entonces viene mi adulto pone límite, pero el límite tiene la consecuencia de que del vínculo pues se separa, porque el límite es como proteger ante tu agresión, porque entiendo que tú estás respondiendo desde niño y lo que tú me estás echando a mí no me pertenece, es tuyo. Entonces yo pongo mi límite, pero hay una consecuencia que hay una desvinculación. Y en esa desvinculación, aquí en este ejercicio me acompaño yo para yo verme a mí por mi necesidad de que el otro, no haya ese afecto con el otro, no haya esa relación con el otro. Entonces yo me veo O a porque mí, se lo pido o porque se lo estoy pidiendo al otro en vez de hacerme cargo yo, que también exacto, es entonces me hago cierto. cargo yo y entonces yo me miro a mí y eso. Pero entonces ahí vuelve, ahí entra lo que dices de la compasión o cuando tomas al otro, de lo que hemos estudiado en constelación, porque bueno, cuando finalmente es un familiar, porque cuando pones límites y le enseñas al paciente que haya límites con otras personas, pues bueno, pero cuando son familiares, entonces ahí entra en que hay que entonces a la aceptación y entonces la aceptación también lo tienes que saber desde el adulto. Exacto. Ok, ahora la otra cosa que dijiste que me encantará prepararme es que es algo que me gusta en la parte de grupos, como dices, ese tipo de acompañamiento donde uno en la formación también hay como esa preparación o cómo es que uno puede llegar y pararse en un grupo si uno no ha tenido experiencia en grupos. No, miramos el nivel de intervención, pero es una unidad y no es la parte fuerte de la formación. La parte fuerte es todo lo de trauma y el Claro, cómo acompañar. El tema de grupos, yo creo que deben haber formaciones o debe haber experiencias para poder aprender. Nosotros hacemos una incursión, no nos metemos en profundidad. ¿Vale? sí, y ya lo último, estoy en constelaciones y mi ¿Y interés tu como duda es si lo puedes hacer a la vez? no, 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 quiero saber si me voy a descodificación o me voy a trauma, porque yo tengo mi formación en psicología y logoterapia. Entonces, quisiera hacer, no puedo hacer las tres Vale. al mismo tiempo. Entonces, es No, por eso. ahora lo explicaré. Dejadme que explique la Sí, formación y sí, pongo un caso como este, porque seguro que muchos estáis ya con tipos de otras formaciones. Os diré qué podéis hacer y qué no para poder sobrevivir, básicamente, y sí. disfrutar de la formación. Ok, gracias ¿Vale? por todo. Entonces, a ti, Sí. Karen.
Vale, os pongo aquí rápidamente la información. El curso de herramientas terapéuticas y trauma dura 10 meses y empieza el 15 de septiembre, ¿vale? La modalidad es que todos los lunes nos encontramos durante 3 horas para las clases en directo y vosotros preparáis con todo el contenido que hay en el aula virtual todas las unidades, temas, etcétera. Tenéis role-playings, tenéis en cada una de las unidades diferentes técnicas específicas para los temas que vamos abordando. Y para esta formación sí que se necesitan requisitos previos de formación terapéutica. Con esto, a ver si puedo pasar aquí, el programa formativo va. El primer bloque es sobre la terapia, todo lo que lo damos entre Marta, yo y Natalia, donde hablamos de la terapia, el rol terapéutico, la estructura, qué recursos técnicas necesito. Aquí Marta además nos regala todo lo que ella sabe de, no solo de lo simbólico, porque tú tienes además el de creatividad, ¿verdad? Todo el tema de dibujo, etcétera. Luego pasamos a un segundo bloque donde hacemos todo lo que es construcción de vida. Aquí es ciclo vital del consultante, el proyecto y sentido observando las dinámicas del embarazo y del nacimiento, cómo nos construimos en la familia, cómo es ese entorno relacional, cuáles son nuestros estados internos. Hoy hablamos del análisis transaccional y del guión de vida, observamos toda esta parte para entender la persona, cómo se ha construido. Y entonces vamos al bloque de trauma. Este es el más largo, el que tiene más videotutorías y es en el que profundizamos más porque aquí vemos todo lo que es neurobiología del trauma, la regulación, la teoría polivagal, avanzamos a todo lo que es trauma y psicoterapia, los tipos de trauma, cómo abordamos, vemos casos reales, las técnicas y la unidad 11 es todo técnicas terapéuticas. Si bien en las unidades anteriores habremos visto técnicas, aquí observaremos cómo estas técnicas se aplican para los diferentes tipos de trauma. No haremos una profundización en todas, pero sí que observaremos bastante profundamente la de Internal Family System, la de ICS de Richard Schwartz. Las otras entraremos para conocer y para observar qué se produce, porque realmente, esto ya lo veréis en la formación, el método al final es el mismo. Todas estas técnicas van más o menos a lo mismo, pero con entradas diferentes. Y os mostraremos el cómo para cada tipo de trauma. Luego hacemos el bloque de transgeneracional, donde Marta y Ricard nos acompañan a entender todo aquello que vivieron nuestro sistema familiar. Y por último, los niveles de intervención. Si bien la formación está centrada en el nivel individual, también observaremos algo de cómo se trabaja en pareja, en familia, en infancia, adolescencia y el nivel grupal. Por eso os decía, es una incursión en los niveles, la base está en la relación individual, pero sí que observaremos el cómo llevamos esto a estos escenarios. Y para todos los que estabais en esta masterclass, tenéis, os lo enviarán por mail también, pero tenéis el cupón que os da un descuento extra de 50 euros, es decir, 300 más 50, 350 euros de descuento hasta el 30 de mayo. Y lo podéis aprovechar porque es el descuento mayor y ya os aseguráis la plaza para la formación. En la formación hay clases en directo, prácticas, role-playings y tutoras, ¿vale? Hay una tutora, que en este caso es Teli, con quien además tenéis, donde ponía las mentorías, tenéis estos encuentros para practicar las técnicas que iréis observando y poniendo en vuestros grupos de práctica para ver si voy bien, si no voy bien, y una certificación final. Es una formación donde el trauma es el eje central y donde vamos atravesando con cada uno de los bloques las experiencias de vida que nos han configurado y nos han conformado y aportamos la herramienta para poder trabajar esas experiencias, acompañar a esa regulación, a la integración y por lo tanto a que salgan procesos creativos de transformación dentro de la terapia. No sé si tenéis dudas. Ángeles, tú si tienes una duda, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de verte. Ah, guapa. Y tú, Pregunta. mira, bueno, como tú sabes, estamos terminando ya el diplomado. Y es que he visto en los bloques mucho que ya hemos tocado, ¿vale? Me imagino Dos que, cosas has visto. vale, eso me imagino que será más amplio y todo esto, ¿no? Vamos, yo ya me apunté porque me imagino, verá, consideraba que después de tener esa base,
lo que falta ahora es herramientas para poder ejercer. Entonces, Exacto. pero ahora viendo los bloques, pues vamos. El de transgeneracional es súper ampliado y Marta os lo puede comentar, y el de proyecto y sentido también, porque además vemos todo lo que es guión de vida, estilos de apego, o sea, es una profundización en todo lo del el guión de vida y el ciclo vital de la persona. Yo no sé, Marta, si en trans quieres añadir, porque es que ahí es que es mucho más extenso, o sea, no es Oye, solo lo ya, que... ya nos puso bien Marta en el diplomado, o sea, ahora se va a Es, extender, yo encantada, vamos. es todavía más. Uy, qué Es bueno. decir, ten en cuenta que ya se da de base que algo se sabe, pero unimos, porque anteriormente hubo un momento en que se hizo uno que era trans avanzado, pero se ha acoplado y se ha metido dentro de herramientas. Estupendo. Gracias, ¿eh? Exacto. Nos vemos en el retiro. Ay, sí, la semana Ahí que nos viene. vemos. Qué bien. Aran, te pregunta Alfredo si hay un cupón de participantes para la formación. Creo que no, lo que hay es una mentora por cada no sé qué número de personas. O sea, lo que aseguramos es que tendréis una tutora / mentora que sostendrá al grupo, porque sí que tenéis esos intercambios de práctica, necesitáis un espacio para poder practicar, entonces no puede ser un grupo gigantesco. Los encuentros sí que puede ser un grupo de cualquier tamaño, pero los encuentros no, con lo cual lo que aseguramos es que siempre habrá un tutor de referencia, ¿vale? Esto Vale. sí, ahora no sé cuánto es porque no lo llevo yo. Si Tamara está, lo puede decir. Te ¿Qué más? pregunta Luisa, cuando dices que se requiere una formación terapéutica previa, ¿a qué te refieres exactamente? O si vienes del mundo de la psicología, o si vienes de descodificación biológica, de alguna formación donde hayas hecho, tengas una técnica como mínimo, una forma, y no me refiero a una técnica de 20 horas de formación, tengo que haber hecho una formación para poder trabajar como terapeuta. Entonces, si no conoces los requisitos, es importante que escribas al instituto, porque ahí lo revisan antes de formalizar la inscripción. Te dirán enseguida, tardan un día en decirte si ok o no ok. Y con la pregunta que habíamos hecho antes de qué hacer si estoy en formación, si estoy con alguna formación como los que estáis en constelaciones, por ejemplo, que se os solaparía medio año, en el punto en el que estáis, sí que podríais compaginarlo. No es lo recomendable, ¿vale? Es decir, si tenéis una formación que sabéis que vais a estar todo el año a la par, yo no os lo recomendaría. Elegid una y luego la otra, ¿vale? Porque realmente tiene mucha carga teórica, tiene más que diplomado, ¿vale? Más que los que habéis hecho descodificación biológica en el instituto, tiene más carga, no porque sea más difícil, ¿no? Porque la conflicto, yo creo que no hay nada más difícil que la conflictología, sino porque hay mucha lectura, muchos vídeos, mucho role-playing, muchas técnicas que incorporar, ¿vale? Es distinto el foco, pero sí que es verdad que necesita dedicación, yo aviso. ¿Tenéis otra formación que estéis dudando? Elegid una, ¿vale? Porque si no va a ser demasiado. Y la otra pregunta era si hacer descodificación o trauma. Yo os diría que las dos las necesitáis, porque además con Ángeles y Marta siempre decimos, si hay una técnica que va directamente al trauma, es descodificación, porque va directo, o sea, es que la entrada es directa, y lo que necesito es entender el trauma para poder sostener a la persona, necesito herramientas, con lo cual, lo que os motive más en este momento, si preferís es empezar por una y si no por la otra, pero las dos a la vez, no, o sea, necesitan su espacio, esto es lo único que yo os diría, ¿vale? Como para ayudar a clarificar el camino. Y Marta, no sé si hay más Mira, preguntas. sí, Milena dice, quiero tener claro cuál es el valor del grupo. Son 350 euros de descuento, pero ¿cuál es el precio final? No sé, no me acuerdo. Tengo Me lo que imaginaba. mirarlo. Ahora se lo pregunto yo a Tamara. Luego Vale. pregunta Monina, ¿hay tareas después de cada clase? ¿Habrá un examen final para recibir el diploma? Hay una certificación. La certificación es un trabajo final que hay que defender al final del curso, pero tenéis muchos meses para prepararlo. Y vuestra mentora, en este caso Félix Seguro, y si hay alguien más también,
os irá guiando en ese trabajo final que podéis hacer, que faltó, porque lo vais a tener que defender, ¿vale? O sea, tengo que defender cómo he llevado el caso. Y tareas tenéis, pero son tareas fáciles. O sea, tenéis los cuestionarios siempre, pero no son complejas, son fáciles de hacer. Porque lo principal que queremos es que practiquéis las técnicas. O sea, lo importante es que practiquéis las técnicas. Entonces sí que tenéis ejercicios, pero no para que os quite mucho trabajo. O sea, lo que queremos es que vayáis avanzando, practiquéis, observéis qué dificultades me encuentro, que luego en las mentorías podáis trabajarlo. Y sobre todo porque al final en el bloque 5, en los niveles de intervención, hacemos supervisión de casos, que eso es maravilloso, porque ya traéis los casos que tenéis en consulta y los trabajamos en cómo abordarlos, qué me está faltando, y todos aprendemos a través de los casos de los compañeros. Pero claro, para eso necesito haber construido ese rol como terapeuta al inicio, necesito haber entendido desde dónde se configura la persona para poder avanzar, ¿vale? Luego dice la formación, a ver, no sé por dónde íbamos, si me he saltado algo y lo siento. Dice, hay tareas después, ¿cuáles son los requisitos para esta formación? Ya os los he comentado. ¿La formación es personal o virtual? A ver, es personal porque la hacemos de manera individual y porque nos trabajamos mucho. Yo creo que querías decir si era presencial, ¿no? Es virtual. O sea, es online con clases en directo. Yadira, imagino que esta era la pregunta. Entonces, la formación es, todo me lo preparo y trabajo y voy avanzando a mi ritmo con el aula virtual, y cada lunes tenemos encuentro, ¿vale? Donde practicamos, hacemos ejercicios, ahondamos en el tema que estemos trabajando y resolvemos las dudas. Y luego dice, a ver, ¿cuál sería el costo final? Marta, ¿te ha dicho algo A también? ver, sí, el precio final lo tengo. Mira, el precio para los que estáis aquí hoy, incluyendo el cupón, sería de 1.600. El precio total del curso son 1.950. Pero si os Perfecto. inscribís, las personas que estáis aquí, y utilizar el cupón, que el cupón os viene ahí, Walder 50 creo que eran, Walder 50, entonces sí. son 50 euros más. Vale, gracias. Me vine con los deberes a la mitad. Dice Guadalupe si con su formación de constelaciones, sí, con la formación de constelaciones y el diplomado de codificación biológica podéis hacer esta formación. Tenéis, porque además ya habéis tocado todo lo que es la parte terapéutica, habéis empezado a ese trabajo de vinculación, y lo que vais a hacer es observar toda esta parte de trauma. Pensad que es una formación en trauma, ¿vale? Y que vamos a ver todo lo que nos ha construido para llegar a ese punto y cómo necesitamos de la relación terapéutica para salir de ahí y cómo podemos construir algo diferente. Y, mira, alguien se acordó de tu ejercicio, Marta. Dice, quizás Marta nos pueda decir cómo era el ejercicio que íbamos a hacer con ella. Es muy parecido al que has hecho tú, pero bueno, pues digo, no va a dar tiempo, pero sí nos da tiempo. A ver, lo que vamos a hacer aquí es ayudar a la persona a colocarse en el adulto, ¿vale? Entonces, es un ejercicio en el que yo le digo a la persona que ubique 4 espacios en una hoja. Imaginaos que lo estamos haciendo online, ¿eh? Ponemos un espacio aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Serían 4 espacios, ¿se ve? Vale. Y aquí ponemos el punto de conflicto. ¿Ok? Entonces, ahí yo el ejercicio que hago es, le digo a la persona, vale, en uno de los círculos vas a poner periodista. En otro vas a poner artista. En otro, historiador. Y el otro, el ser. ¿Vale? El periodista es el que observa y analiza. ¿Vale? A la persona le cuesta. Entonces le decís a la persona, es muy sencillo, imagínate que somos la CNN y entonces yo digo, aquí nos informa Arantxa desde el lugar del evento. Cuéntanos, Aran, ¿qué está pasando ahí? Y eso es lo que tiene que describir la persona. Cero emoción y solo información objetiva. ¿Vale? De ese punto de conflicto que estamos viendo. El artista lo vamos a hacer desde la emoción, ¿vale? Que sería el niño. Entonces,
cuéntame cómo te sientes al ver ese problema, qué crees que está pasando, bla, 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 y ahí hacemos a la persona que conecte desde la emoción. Luego vamos al historiador y le decimos, ahí me vas a decir qué es lo que está pasando, pero lo vas a decir en base a toda tu historia, incluida, incluso si quieres, la historia de la familia. Pues claro, veo que igual que su madre está haciendo, está repitiendo, o eso ya le pasó a su primo, o. Ahí nos ponemos más en el padre, porque es la orden, lo concebido dentro del sistema, ¿vale? Y luego le decimos, y ahora ponte en el ser. ¿Qué es el ser? El alma. O sea, es decir, desde el amor puro, incondicional, ¿vale? Imagínate, conecta con esa parte de Dios que todos tenemos dentro. Y entonces dime qué está pasando con ese conflicto, ese punto de conflicto, ¿vale? Una vez que hemos recorrido los 4 espacios, le decimos a la persona, ¿en cuál te has sentido más incómodo? ¿Vale? Y te dicen, en el artista. Ok, pues ahora ponte en el artista y vacía toda la sensación corporal que hay. Ayudamos a la persona a que vacíe toda la sensación corporal y ahí el recurso, no le vamos a decir vamos a ir a buscar un recurso que necesitas, no. Ahí una vez que la persona haya vaciado, entonces ahora le decimos, imaginaos que está en el artista, ¿vale? Ha vaciado en el artista. Entonces le decimos, ahora pregúntale a tu periodista qué le diría a tu artista. Y desde el periodista le da un punto de vista, un consejo, una información. Ahora dile al historiador qué crees que le diría tu historiador a tu artista. Y luego, por último, qué le diría tu ser a tu artista. Y una vez que hemos hecho todo este proceso, le decimos, y ahora observa el punto de conflicto y observa que cambia. Y ha cambiado. Entonces, es ahí ayudar a integrar las 3 partes de padre, adulto y niño. El periodista sería un poco el adulto, el artista sería el niño y el historiador sería el padre. Y es un ejercicio cuando tú hablas por primera vez a la persona de las estructuras del padre, el adulto y el niño, sí es verdad que se producen a veces confusiones. ¿Por qué? Porque la persona tiende a, ¿qué diría tu padre? Y te dice, es que mi padre era muy borde. No, no, tu padre, tu estructura del padre. ¿Vale? Eso va a pasar. Entonces le dices, ahí me estás hablando desde el padre. O ante cualquier historia que te cuenten, bla, 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 ¿esto cómo lo ves? Vale, ¿y tu padre cómo lo ve? Te refieres a la estructura de la persona, su padre, su adulto y su niño. Entonces, aquí esto ayuda en un principio a que la persona entienda bien lo que son las distintas estructuras y sobre todo a lo eficaz que es el trabajarlas desde ahí. ¿Me he explicado? Ok, pues ese era el ejercicio, nos ha dado tiempo a compartirlo. No me acordaba de este, me gusta mucho. Me lo voy a apuntar para utilizarlo en consulta. Yo lo utilizo muchísimo y además es que es muy eficaz. Es muy chulo, es muy chulo. Bueno, muchas gracias a todo el grupo, a Marta, gracias por el tiempo, además que os habéis quedado más porque al final se nos ha ido esto, pero gracias por quedaros. Os mandarán la grabación mañana, por si no la habéis podido ver completa o queréis volverla a ver o lo que sea. Y sobre todo os esperamos en la formación que comienza en septiembre. A las caras conocidas nos vemos en el retiro la semana que viene, que tenemos Sí, sí, muchas sí, ganas. sí. Una última pregunta, Aran, que me la han hecho por el WhatsApp. ¿Se puede compartir el enlace con alguien que no se haya inscrito y que Sí, tenga el descuento? sí. Ahora no nos oyen. De todo lo que hagamos lo podéis compartir. Vale, más que nada, Vosotros no decís nada y compartiendo compartimos. el descuento. Vale, Yo perfecto. antes de empezar he puesto el enlace ahí en Instagram, o sea que no os preocupéis. Y a mí no me echan la bronca, así que podéis hacerlo libremente. Ese es el Genial. niño auténtico, el que también Vale, disfruta. pues claro que Bueno, sí. que disfrutéis de vuestro niño libre, nos vemos pronto y espero que os haya gustado todo lo que hemos aportado hoy y que sigamos sumando a ese crecimiento profesional. Un abrazo y especialmente a Marta, que siempre me acompaña y la adoro.
A vosotros, cariño, y a ti como siempre. Y preguntan si siendo terapeuta primero tiene que llevar la terapia a ella. Pues habrá que verlo. Si vemos que estás un poco para allá, sí, pero seguro que no. Nosotros, es decir, nosotros vamos haciendo, en la misma formación se van haciendo ejercicios y vais practicando entre vosotros en las mentorías. O sea, es muy práctico. Y voy a aprovechar, me vais a permitir, le voy a mandar un beso muy fuerte a Silvia, a Verónica Silva, que hace mucho que no la veía y me encanta verla. Qué bueno. Bueno, gracias a Besitos. todos. Un besito. Chao, Gracias. amores. Chao, chao, chao. Gracias. A todos, chao.